Definitivamente, definitivamente. Bien, estábamos llevando, como les comentaba, en el transcurso de los programas, el estudio, esta serie de estudio acerca del libro de El Apocalipsis, y estuvimos llevando ya la introducción, capítulo 1, capítulo 2, muy bueno, la semana pasada el repaso, capítulo 3. Bueno, hoy vamos a hablar algo relacionado a lo que es el capítulo 4, 5, 6, donde nos resalta mucho el tema de la adoración celestial. Para los que son lectores lo saben. Para los que no, bueno, están escuchando y estamos aprendiendo juntos, ¿sí? Entonces, donde nos hablan, donde nos menciona y donde nos resalta de que Cristo es el centro de la adoración. Para esto, ya tenemos con nosotros al aire al profesor Martín Aysikovic, a quien le damos la bienvenida. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Bien, profesor, contento como siempre de poder estar al aire, compartiendo con la gente. El libro del Apocalipsis, un libro muy interesante y también muy tergiversado. Pero hoy estamos para aprender y siempre tomando en cuenta la historia, el contexto histórico, el contexto literario y todo lo que hemos visto ya durante mucho tiempo, el año pasado sobre todo, y que bueno, continuamos en eso porque queremos aprender y de algún modo tratar, no tomando en cuenta que nosotros tenemos la verdad, pero sí ampliando las posibilidades, las posturas y tratando de ir al punto, como se dice, ¿no? Del texto. Sí, es así, es la única manera de poder entender no solo la Biblia, sino cualquier texto al cual uno se aproxime. La realidad es que uno tiene que tener en cuenta el contexto histórico, el género literario, porque si no se cae en un reduccionismo, ¿viste? Y bueno, lo que siempre comentábamos, ¿no? De alguna manera, esto de que terminamos leyendo el Apocalipsis como si fuera el libro de los Salmos, o leemos los Evangelios como si fuera el Génesis. O sea, creo que tenemos que avanzar en este proceso de conocimiento. Todo creyente, no importa la denominación, como siempre decimos, ¿no? Hablamos del cristianismo, como hablamos del judaísmo, del islam, o hablamos de cualquier todo creyente tiene que tener conciencia de aquello en lo que cree. Y esto es importante justamente, ¿no? Porque si no, se cae en reduccionismo, se cae en generalizaciones, y después no tenemos respuesta, digamos, ante las cosas. Mismo primero respuestas para uno, respuestas personales, y luego lo que tiene que ver con las respuestas hacia el otro, ¿no? Como vos bien decís, bueno, generalmente la gente pregunta, la gente quiere saber qué es lo que pasa con ciertas cosas, y bueno, uno tiene que tener ciertas condiciones de respuesta. Hay un verbo en griego que es interesante, que es batologeo, que Jesús lo usa en el Evangelio, o por lo menos lo aplican a Jesús usándolo en griego. Jesús hablaba en arameo, pero bueno, como fue escrito en griego el Evangelio, lo colocan en griego la palabra. Esta palabra batologeo se refiere al momento en el cual Jesús les explica a los discípulos cómo tenían que orar, cómo tenían que rezar. Y él, bueno, en su momento dice, no sean como los fariseos, ¿no? Que repiten. No porque el fariseo, ya lo vimos, estos sean malas personas, o hayan sido malas personas, nada que ver. Eran un grupo importante dentro del judaísmo de mucho estudio, y bueno, tenían sus rituales. Jesús, para salir un poco de esa línea ritual, lo que dice es, bueno, a ver, traten de que sus oraciones también sean oraciones espontáneas. A eso se refiere, ¿no? Bueno, y usa el término batologeo en el sentido de la repetición, ¿no? Batologeo implica repetir. Y este batologeo se aplica también a la condición de los loros. ¿Viste? El loro repite lo que vos le enseñás. No es que el loro puede hablar como nosotros, los seres humanos. El loro te repite. De alguna manera está batologueando, para darle un gerundio en castellano al verbo en griego. Batologuear. Entonces, creo que esto es importante porque no sé si los que escuchan, bueno, vos también por ahí conocés, cómo son los loritos, ¿no? Que ahora hay más cantidad acá en la ciudad, pero bueno, en el interior es más común, sobre todo en la zona norte.
en la zona del Chaco, de Misiones, de Corrientes, acá en la Argentina, y el lorito mueve la cabeza sintiendo todo lo que vos le decís. Bueno, a veces hay gente en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la religión, ámbito político, ámbito social, ámbito familiar, bueno, en todo tipo de ámbito, que le mueve la cabeza como diciendo que sí a todo y no tiene, digamos, clara comprensión de la cosa, ¿no? Entonces, este sentido del vatologueo o del vatologuear tiene que ver con esto, ¿no? De repetir como un loro, sin pensar lo que se está repitiendo. Y creo que se aplica muy bien también a lo que es la religión, porque lamentablemente cuando se entra en discusiones, ¿no? Siempre se dice acá en la Argentina, hay 3 cosas de las cuales no se pueden discutir en familia, en una mesa: religión, fútbol y política, porque va a terminar mal esa reunión. Y en cierta medida es verdad, sobre todo con respecto a la religión también. La religión no se discute, la religión se comparte. En última instancia, estamos hablando de cosas que no podemos ni ver ni tocar, cosas que creemos o que se creen por la fe, mediante la razón, hasta donde la razón humana te permite creer, porque, a ver, hay cosas que el ser humano puede aceptar, pero no puede plenamente comprender. Bueno, eso es la fe sostenida por la razón, donde la razón termina porque hay cosas que aparentemente son incomprensibles, es donde se extiende el brazo de la fe. Por eso no hay que discutir nunca de religión, como tampoco nunca hay que atacar a otros por religión, porque eso termina siendo realmente contradictorio. O sea, lo que sí uno puede marcar es, por ejemplo, esto, ¿no? Jesús decía, bueno, fulano de tal patologuea. O sea, a ver, está repitiendo sin sentido. Pero ¿en qué sentido Jesús usa esto? ¿O en qué sentido uno puede decir estas cosas? En el sentido de que cuando algo que alguien hace le está haciendo mal al otro, entonces ahí hay que marcar. Si yo enseño que la religión es tal y cual cosa, y eso influye negativamente en otra persona, haciéndole hacer algo mal, bueno, entonces hay que decirlo, de alguna manera, porque tampoco es la condena, no somos jueces ni nada, pero, a ver, si lo que hablamos por ahí nosotros con respecto a la música, o a cualquier tipo de adoración, si la adoración, en cualquiera sea la denominación, no importa, la adoración no te trae paz, no te trae tranquilidad, no te ordena la vida, no te predispone a escuchar un mensaje bíblico o una palabra que alguien diga, esa adoración carece de sentido. En el cristianismo, el centro de la adoración es Jesucristo. En el judaísmo, el centro de la adoración es el Dios de Israel, Adonai. En el Islam, el centro de la adoración es Alá a través de Mahoma, que es su profeta. En el hinduismo o el brahmanismo antiguo, donde hay 36 millones de dioses, bueno, cada persona en la India, por ejemplo, o en lo que es el Extremo Oriente, elige, ¿no? Tener a Shiva, tener a Vishnu, tener a Ganesha, o tener otro tipo de deidad a quien seguir, cada uno con lo suyo. No entramos acá en cuestionamientos. Entonces, creo que lo que vamos a ver un poquito de Apocalipsis hoy tiene que ver con esto. Para no vatologuear y saber lo que uno piensa y poder explicarlo, tenemos que leer y tenemos que estudiar. Para eso está este espacio que siempre te agradezco que uno puede tener para poder presentar estas cosas, ¿no? Y que la gente entienda que sin estudio y sin capacitarnos no podemos alcanzar un conocimiento. No se puede alcanzar conocimiento por estar saltando durante una hora aplaudiendo. No se puede tener conocimiento por estar gritando una hora y aplaudiendo, por dar un ejemplo, ¿no? La adoración pasa por otro lado y el estudio también es parte de eso. En el judaísmo, por ejemplo, el estudio de la Torá y el estudio del Talmud, que es el libro, digamos, explicativo de la Torá y de toda la tradición judía, también es parte de la adoración, también es parte de encomendar el alma a Dios y también es parte de que Dios pueda hablar
a la persona que estudia. En el Islam es lo mismo. O sea, nosotros notamos entonces que adoración no es solo el momento en el cual se canta un himno, se escucha música y se ora o se reza. Tampoco la adoración es un instante en la vida de una iglesia o en la vida de un pueblo como el judaísmo o en la vida de otro pueblo como es el Islam también, ¿no? Milenario y universal. Entonces, creo que esto es importante para que la gente no tenga la impresión de que, como vos bien dijiste, vamos a trabajar sobre el concepto de adoración, circunscriba o reduzca la adoración a un espacio y a un momento y a un tipo de adoración. O sea, es como decir, bueno, si yo no tengo la batería y la guitarra eléctrica, no estoy adorando. Bueno, habría que ver si con la batería y la guitarra eléctrica se adora, ¿no? Porque si yo voy al norte, aquí en la zona de Salta y Jujuy, y una persona toca el charango o toca una vidala, digamos, interpretando con esa vidala lo que sería un himno, bueno, está adorando. Si yo voy al África y encuentro instrumentos típicos del África y las personas la usan en esas misiones que llevan los cristianos adelante en el África y con eso cantan, están adorando. Entonces, bueno, pero siempre y cuando la adoración traiga paz, no que sea el establecimiento de unas personas en el frente que hagan su música o hagan su canto y dejen de lado la congregación. O sea, tiene que ser todo un cuerpo. Por ejemplo, en el judaísmo, el que lleva adelante la adoración en los servicios de Shabbat, en los servicios de sábado o en las fiestas, como el Rosh Hashanah, el Año Nuevo, en las fiestas solemnes, que en realidad no es fiesta, sino que es un servicio solemne como el Yom Kippur, el Día del Perdón, el Hazán, que lleva adelante el Hazanut, o sea, que lleva adelante la mediación, digamos, litúrgica, es una persona muy preparada, y es una persona que es nexo entre el Dios al cual se adora y la congregación. Nunca está en primer plano, no es él la persona, digamos, como si fuera un cantante que está en el escenario. Entonces acá es donde las iglesias tienen que, yo creo que en esto es una opinión personal, ¿no? Las iglesias protestantes o evangélicas tienen que rever mucho esto, porque los que dirigen la música no son, digamos, cantantes que están en un escenario frente a un público, son mediadores y tienen que hacer lo posible para que la gente esté en paz, tranquila y puedan llevar adelante un servicio religioso, digamos, de nivel y de calidad, ¿no? Sin estruendos, como para que cualquier persona, chico, gente joven, gente adulta, puedan participar. Bueno, esto como introducción, ¿no? A lo que vamos a ver, porque de alguna manera el capítulo 4 y el capítulo 5, que son en sí el contexto primordial de la adoración celestial, elevan la mirada del apóstol Juan al cielo, ¿no? En el Apocalipsis vamos a encontrar esto de que miré, vi, escuché, me di vuelta, miré hacia arriba, luego estuve, o sea, es como que nos va marcando momentos, y acá hay un momento que ya nosotros hemos visto en el capítulo 1, ¿no? En el cual, bueno, el apóstol vio caminar a alguien, que es, bueno, ya explicamos esto, de Jesucristo, en medio de 7 candeleros, y en el versículo 12 del capítulo 1 dice, me volví para ver quién me hablaba, ¿no? O sea, en realidad para ver ese que estaba dando voces. Luego entonces, capítulo 2, 3, que ya lo vimos, y en el capítulo 4, el versículo 1 nos dice, después de esto, después de esto tiene doble interpretación. O sea, en primer lugar, el después de esto es, bueno, a continuación de haber visto lo que vi y que escribí, viene esto. O la otra interpretación sería, bueno, pasó el tiempo histórico y luego viene a pasar esto. ¿Se entiende? O sea, de acuerdo a la postura sería, ¿no? ¿Cómo? De acuerdo a la postura, me parece. Claro, sí, por eso yo doy las dos interpretaciones. Las dos opciones.
Claro, después de esto puede ser, bueno, a ver, se me mostró el capítulo 1, se me mostró el capítulo 2 y el capítulo 3, que originalmente no había capítulos, pero lo digo así para que se entienda. Bueno, vi esto y esto, y ahora veo esto. O, si yo hago una interpretación histórica, después de que en la historia pasó esto, ahora viene esto. Son dos formas de entenderlo. Yo me inclino más por la primera. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en el capítulo 4 y 5, o lo que veamos hoy y luego continuamos el sábado que viene, en realidad es algo que es constante en el cielo. Cuando digo cielo, la interpretación de la palabra cielo no es un lugar. Claro. No es que miro para arriba. Claro, no es como hizo el astronauta Yuri Gagarin, el ruso, el soviético, que fue el primer hombre en el espacio, en dar vuelta a la Tierra, y dijo, no estoy viendo a Dios, no sé dónde está, ¿no? Claro. De forma un poquito de burla, pero en realidad el cielo, en el concepto teológico, cristiano, judío, islámico, el cielo no es un lugar, el cielo es un estado de vida, o sea, una forma distinta de vida, por decirlo más en criollo, es un estado distinto. Un día cuando trabajemos el tema de la muerte, también es interesante poder ver esto, ¿no? Es un tema más delicado, sobre todo por todas las personas que han perdido sus seres queridos, pero el estado del cielo es un estado de vida distinto a este que se vive hoy. De ahí que en el cristianismo el cuerpo de Jesucristo resucitado es un cuerpo glorificado, ¿no? En este proceso de divinización que se da sobre el hombre, justificación, santificación, glorificación. Bueno, la glorificación implica el estado de vida distinto, que es el estado de vida celestial, que cierra o culmina el proceso de lo que en teología se llama el proceso de divinización, o sea, de alcanzar esa postura inicial o de alcanzar esa naturaleza inicial que tenía Adán, ¿no? Ese es el punto, digamos, teológico. Pero bueno, es otro tema más complejo también. En este caso, bueno, después de esto, miré 4.1, estamos en el 4.1, vi una puerta abierta en el cielo, ¿no? Tengamos en cuenta siempre que son, con palabras humanas, todo lo que pudo haber ocurrido, pero en palabras humanas. Vi una puerta abierta en el cielo. Es muy, muy abstracto esto, muy abstracto, porque lo primero que uno va a pensar es que, bueno, a ver, el cielo, un lugar, una puerta, entro, estoy arriba de una nube, pero no me habla de eso. Puerta de oro, ¿no? Claro, me está hablando la puerta del sol, una onda puerta del sol. Claro. No es eso. Estamos hablando de una abstracción, aquello que le pareció a Juan ver y que de alguna manera lo remite en palabras. Vi una puerta abierta en el cielo y la voz que antes había oído, semejante a una trompeta, ya expliqué el concepto de trompeta, de anuncio de juicio, de guerra, de liberación, me decía, ¿bien? Y la voz me decía, sube aquí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. Bueno, es muy interesante esto, ¿no? Porque esta voz, ¿no? Como de trompeta, es una voz que lo incita a Juan a subir. Este subir no es un subir físico, sino que es la elevación del alma. El contexto de adoración en el cual nosotros nos estamos introduciendo es un contexto de alzar el alma, levantar el alma, mover el espíritu de una manera distinta a como nosotros lo podemos considerar en una transacción comercial. Cuando vos estás haciendo una transacción comercial, estás en un banco, no estás elevando el alma, estás ocupándote del dinero. Acá no nos ocupamos de esas cosas, sino que dice, estás entonces, tienes que subir, ¿no? El término subir en hebreo, por ejemplo, es aliot, ¿no? Esto implica, la gente antes, cuando se dice en los salmos, subamos a Jerusalén. A Jerusalén se sube y es como 1 kilómetro casi de altura que está la ciudad de Jerusalén sobre el nivel del mar. Tuve la oportunidad, cuando viví en Israel mucho tiempo, de
de estar ahí, subir y bajar de Jerusalén, sobre todo en los tiempos de frío, que son los más lindos para mí, y a Jerusalén se sube. Pero el subir a Jerusalén también implica el elevar el alma. No solo se subía físicamente, sino que también se subía espiritualmente. Y acá apunta, según mi interpretación también, podemos variar, pero creo que va por este lado, por supuesto, el hecho de subir implica, bueno, despojate de todo, deja a un lado todas las cosas y vamos a ver cómo subimos. O sea, para poder subir uno a una montaña, tiene que estar liviano o tiene que estar muy ejercitado. Porque si estás liviano pero no estás ejercitado, no llegás. Si estás con mucha carga y no estás ejercitado, no llegás. El que sabe subir montañas, ¿qué usa? Lo mínimo y lo justo y está entrenado. Bueno, entonces acá la idea era que esta voz que le hablaba, esta voz celestial, le estaba diciendo, bueno, así como antes viste al Hijo del Hombre caminar en medio de 7 candeleros, bueno, ahora subí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. De vuelta se repite esta cosa del pronto, ¿sí? Lo mismo que el capítulo 1, versículo 1. Las cosas que van a suceder enseguida. Y esto tiene que ver con el contexto de que, en primer lugar, este libro fue escrito para ¿quiénes? Para aquellos que vivían en ese momento, en el siglo I e inicios del siglo II, bajo el Imperio Romano, siendo cristianos. Entonces, rápidamente tenían que entender o comprender las cosas que estaban ocurriendo. Por eso le dice las cosas que deben suceder pronto. Acá le está marcando esta necesidad de que entienda rápidamente. En ese mismo momento me tomó el espíritu. Bueno, esto es puede parecer, como se dice en literatura, muy vaga la expresión. ¿Qué es me tomó el espíritu? ¿No? Y si uno le pregunta a un pentecostal va a decir una cosa, si le pregunta a un bautista le va a decir otra cosa, si le pregunta a un católico le va a decir otra cosa, porque me tomó el espíritu parece un término muy utilizado, ¿no? En ciertos círculos cristianos, sobre todo más pentecostales, donde, bueno, el espíritu te toma y realiza ciertas acciones. Acá me tomó el espíritu podría ser la implicación, podría implicar que justamente él está en un contacto profético. Él está en visión. No negamos que los profetas tenían visiones, pero las visiones de los profetas no son al estilo de videntes cuando tiran las cartas. La visión del profeta es una clara comprensión. De alguna manera el apóstol acá está teniendo una clara comprensión de las cosas que está viendo o de las cosas que le están mostrando. Tomemos esto, me tomó el espíritu como la intención de poder tener claridad. En vez de decir quizás, bueno, ahora tengo claridad de lo que veo, me tomó el espíritu, porque claro, si es el espíritu de Dios, Dios te va a mostrar las cosas de la mejor manera posible. Y si vos te preparás para ese camino, entonces vas a tener una iluminación para entender las cosas que están por pasar. Nunca es para confusión, ¿no? La dirección de Dios nunca va a llevar a confusión. No. Eso está bien lo que comentás, porque justamente la confusión es algo que aparece acá en el Apocalipsis, el capítulo 17, por ejemplo, ¿no? La confusión que muchos tienen. Pero ¿a qué llamamos confusión? No llamamos confusión a una persona que dice mentiras. No vamos a eso, porque todo es interpretación. Siempre y cuando no te lleve eso a atentar contra tu vida o contra la vida de los demás. Claro. Cuando eso pasa ya no es una confusión, un error, ya es ilegal. Como el montón de grupos que han estado presentes, hay un montón de grupos, por ejemplo, que han surgido, David Koresh, Jin Yong, otros que han llevado a la muerte, al fanatismo a la gente, a suicidarse y hasta a matar por la supuesta causa apocalíptica, ¿no? Que ya viene el fin, así que... Sí, es como vos decís, bueno... ahí ya no es una locura total. Bueno, me cuesta entender, no lo entiendo bien. No, claro, es un problema ya mucho más grave. La historia de David Koresh tiene sus raíces en una tradición davídica, la teoría de los davidianos del siglo, que nace en el siglo XIX como una división
de grupos denominacionales norteamericanos. Un día vamos a hablar, para no decirlo así rápidamente y que por ahí no se entienda bien, pero surge de grupos que actualmente están, que son iglesias establecidas, pero que bueno, hubo gente que salió de esos grupos y armó una secta que terminó así después con la vida de tantas personas, ¿no? Atentando contra un gobierno, traficando armas. Bueno, fue un desastre. Bueno, ahí hay confusión. Ahí no es una cuestión de claridad a través de lo que es la humildad para poder conocer mejor las cosas, para poder entenderlas. No, eso viene a partir de la confusión. Entonces, dice, sube aquí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. En ese mismo momento me tomó el espíritu, vi un trono colocado en el cielo. Todo esto que leemos es lo que él expresa en palabras humanas de lo que vio. Un trono colocado en el cielo y alguien sentado en el trono, o sea que distingue una figura antropomorfa, distingue, así como Daniel en capítulo 7 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos y vio un anciano como de días, con pelo blanco y barba blanca. Bueno, esto se llama figura antropomorfa o antropomorfismo, que quiere decir darle categoría con forma humana a algo de una visión, ¿sí? Parece una palabra difícil, pero antropo es hombre y morfo es cuerpo, o sea, cuerpo de hombre. La idea es que él ve a alguien sentado como en un trono. El tema del trono es muy importante porque ¿quién se sentaba en los tronos? Los reyes, o un príncipe heredero en todo caso, o un gran señor que dirigía las tierras. El trono también, y esto lo vamos a trabajar, el trono también es aquello que implicaba el concepto del arca en el lugar santísimo. En el antiguo pueblo de Israel, el trono de Dios era el arca, donde estaba la plancha de oro, la Shejina, en medio de los dos ángeles de oro que tocaban sus alas. Ese era el trono donde Dios asentaba su poder frente al pueblo de Israel, donde hablaba con Moisés, Números 7:89, y comunicaba su palabra, digamos, ¿no? También es una aplicación de trono. El que estaba sentado parecía de jaspe y cornalina. Tenemos acá lo que Juan conocía, ¿no? De piedras preciosas, jaspe y cornalina, un arco iris de color esmeralda, rodeaba el trono. El arco iris como referencia al Antiguo Testamento y a ese pacto de no destrucción de la tierra a través del agua, ¿no? Muy interesante lo de Noé. El tema del arco iris como haciendo referencia, ¿no?, al Antiguo Testamento. Recuerden siempre que habíamos comentado que el Apocalipsis es un libro que tiene muchísima simbología y terminología judía, hebrea o del Antiguo Testamento, como quieran llamar, y siempre eso está volviendo, ¿no? 24 sillones rodean el trono y en ellos estaban sentados 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Bien, acá voy a ir explicando alguna cosita que luego vamos el sábado que viene a ampliar, porque estos términos se repiten. En la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, aparecen muchos números y se han hecho muchísimas, se han escrito muchos libros, se han hecho muchos documentales y se han hecho muchas explicaciones acerca de la numerología bíblica. Los números para los antiguos eran muy importantes porque de alguna manera marcaban situaciones de la vida, como ser, por ejemplo, los tiempos del calendario, o sea, los tiempos de la siembra y la cosecha. Los números siempre fueron importantes. También se exageraban, porque si uno ve la lista de la vida de los reyes de Sumeria, ahí en Mesopotamia antigua, vivían miles de años, miles y miles de años. Si uno ve, por ejemplo, la lista de los años de vida de los antediluvianos, también vivían muchísimos años, Matusalén, Adán, Noé mismo, vivieron muchos años. Como que se encontraban todas las generaciones ahí. Exacto. Entonces, esto es una aplicación, digamos, que se hace simbólica a esto de extender la vida, ¿no? De cuanta más vida uno tenía era porque más santidad tenía. Algunos eran tan santos que Dios se los llevó, como Enoc, ¿no? Que no querían que hubiera ningún tipo de corrupción en ellos y directamente dice,
se lo llevó Dios. Bueno, hay que interpretar eso también, que es muy interesante. Entonces acá tenemos 24 sillones. El sillón representa justamente la autoridad. No es un trono, es un sillón, ¿sí? Pero bueno, es una persona que está ahí cerquita del trono. 24 ha tenido diversas interpretaciones. Una voy a dar ahora, es interesante, donde marca que, bueno, el 24 es 12 por 2. Y algunos dicen, bueno, 12 tribus de Israel, había 12 patriarcas y 12 apóstoles, 24, ¿no? Ven cómo se hace este juego un poquito, entre comillas, de interpretación. Esto se establece por el hecho de que se busca, mediante esta interpretación, aunar toda la Biblia. Así como dijimos que el Apocalipsis era como ese cuello de botella donde convergen todos los libros anteriores de la Biblia. Bueno, algunos plantean que estos 24 ancianos, el hecho de que sean ancianos no implica que sean gente vieja. El anciano era el que tenía mucha sabiduría o conocimiento, pero más que nada sabiduría de la vida y santidad, justicia. Estas 24 seres o 24 personas que serían como una especie de cohorte, ¿no?, cercana, de custodia del rey o de quien está en el trono, representarían a el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, vestidos de blanco, porque el blanco es el símbolo de la pureza, ¿no? Hay una iglesia acá en el capítulo 3, la iglesia de Sardes, ¿no?, donde dice 3:4, tengo sin embargo los nombres de unos pocos en Sardes o en Sardis que no mancharon sus ropas, ¿no? Manchar la ropa era meterse en la corrupción, como vos comentabas al principio, la corrupción que nos domina o que domina la sociedad, la violencia, el pecado, los males, bueno, eso es manchar la ropa. Entonces, las vestiduras blancas también remiten a los sacerdotes, porque justamente eran 24 las órdenes sacerdotales del antiguo Israel. De ahí entonces que el 24 no es un número aleatorio, es un número importante que está representando una cohorte celestial sacerdotal representante del pueblo ante Dios. Es muy importante eso, de vestiduras blancas porque eran, digamos, acá en la tierra, las de lino que se utilizaban para esto, y coronas de oro en la cabeza. La corona es, después lo vamos a estudiar también en el libro, representación de la victoria obtenida en la vida, en la tierra, contra el mal, contra el pecado, contra uno mismo también, ¿no?, por los errores que tenemos. Luego dice, del trono salen relámpagos, voces y truenos, o sea que es un espectáculo, ¿no? Un espectáculo que de alguna manera todo lo que escucha Juan dice, bueno, esto parece un relámpago, voces y truenos. Hoy podríamos decir otras cosas, podríamos decir, no, ese es como el sonido de un avión cuando pasa a Mach 1, Mach 2 o Mach 3, que se va y que rompe la barrera del sonido. Hoy diríamos eso quizás. En su momento el apóstol dijo eso. Ante el trono arden 7 antorchas. Nuevamente volvemos con el 7. 7 antorchas luminarias, que son los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus de Dios están representados en la teología como una manifestación de la perfección divina, porque también hay 7 dones del Espíritu Santo, por ejemplo. Estos 7 espíritus de Dios no representan de que Dios tiene 7 espíritus que lo forman. Es una forma de representar la perfección de Dios y cómo eso se manifiesta en el ser humano. Una pileta transparente como cristal que se extiende delante del trono. Estoy usando la versión de la Biblia latinoamericana. Hoy estoy usando esta versión, no estoy usando la de Jerusalén. Y luego entonces dice una pileta transparente como cristal, ¿no? Muy interesante esto porque siempre usa el mar como esta cosa del mar de vidrio. Y es lindo porque este mar de vidrio representa justamente el mundo futuro, ¿no? Es muy interesante ver esto, porque el mar, que generalmente se interpreta la voz de Dios como agua, ¿no? Pero acá el mar está representando esta paz, esta tranquilidad. Los 144.000 van a estar
frente a ese mar de vidrio, ¿no? Calmo, tranquilo. Y entonces acá también se habla de una pileta transparente como cristal que se extiende delante del trono. Y vamos a ir finalizando con esto. 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, ocupaban el espacio entre el trono y lo que hay a su alrededor. O sea que estaban en el medio del trono. Quien está en el trono con el arco iris y todo ese sonido, estaban en el medio de eso y los 24 ancianos y todo lo que venga después. Bueno, dice 4 seres vivientes, ¿no? El primer ser viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero un rostro de hombre y el cuarto como un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir, ¿no? Una aplicación interesante a Jesucristo, que así como Dios era, es y será, Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? Le dan una idea de eternidad. Así que es muy interesante esto de los 4 seres vivientes, que lo vamos a ver la semana próxima, porque de alguna manera nos vamos a detener en estos seres. Vamos a dar una pequeña punta de estudio que tiene como referencia el libro de Ezequiel, el capítulo 1, aquel que quiera leerlo durante la semana, así como tuvimos la tarea de las iglesias, bueno, pueden leer la tarea siguiente, que es la de la lectura del libro de Ezequiel, capítulo 1, donde Ezequiel, junto al río Quebar en Babilonia, recibe una visión como profeta. Va a tener claridad sobre el futuro, sobre el presente y el futuro. Y en esa visión ve un trono que se mueve adelante, atrás, va y viene, con una descripción muy linda, y aparecen ahí rostros, que son los rostros que aparecen acá. Entonces es muy interesante ver cómo de vuelta se nota en la apocalíptica bíblica esta repetición de seres y de momentos. ¿Qué podemos decir como para empezar? Que justamente nosotros hablamos de la adoración celestial porque estamos en un contexto celestial. El cielo es un estado distinto de vida, no un lugar, donde en este momento el apóstol está viendo que ocurren cosas que están más allá del tiempo, porque nosotros tenemos tiempo porque el hombre creó el tiempo. Quizás en el estado del cielo no hay tiempo. Es más, Dios es un eterno presente. O sea, en Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios es eterno, por lo cual hay un presente continuo. Cuando dice el que era, que es y el que ha de venir, es la interpretación humana para poder entender en palabras humanas y en tiempo humano la eternidad de Dios, lo cual es imponente. Así que bueno, cerramos con esto. Estos 4 seres vivientes son, entre el trono, los ancianos y toda la corte celestial que venga, el medio, que está ahí, no protegiendo, sino acompañando y manifestando la gloria de esa etapa y de ese momento en otra vida, en otro estado de vida. Bueno, yo cerraría acá porque empezamos entonces dentro del contexto de adoración celestial con estos temas, acercándonos, digamos, al centro de la adoración, que lo veremos también el sábado próximo. Perfecto, profesor Aizikovich. No sé si tenés alguna pregunta o algún comentario. Sí, no, básicamente interesante todo esto, cómo lo muestra, y como hemos dicho, el resaltar el hecho de tomar en cuenta el tipo de literatura, no siempre resaltar esto. Vemos acá mucha figura, el tema de ancianidad, el tema del vestido de tal color, el tema de los números, de las cantidades, el tema de lo celestial, el de los relámpagos, bueno, un montón de cosas que estamos viendo y vamos a seguir viendo, un montón y más todavía. El poder tomarlo en cuenta
y no tomarlo literalmente, ¿no? Más que todo resaltar eso con la gente. El tema del cielo, como decía, por ejemplo, ¿no? Mucho a la hora de leer y nos imaginamos, ¿no? Arriba, ¿no? Por ahí vamos a ver el tema de que vi escrito, ¿no? Ya lo hemos mencionado, creo, en el cielo, ¿no? Su nombre, por ejemplo. Y bueno, he escuchado prédicas, he escuchado cuántas veces enseñanzas, todo, de que se habla, no, posiblemente va a aparecer una cruz en el cielo, posiblemente va a aparecer su nombre en el cielo. Entonces, un poquito que comenzamos a leer y a imaginar esas cosas, pero no estamos tomando en cuenta todo este contexto, ¿no? Y lo otro, aquí aparece bastante pensamiento y concepto judío en sí, ¿no? Mucho del Antiguo Testamento, como usted ya había mencionado, y hay que tomar en cuenta esto porque también mucho se dice, no, Antiguo Testamento todo era judío o hebreo, si quiere, y Nuevo Testamento no, es el nuevo pacto y es el Dios de amor. Antes no, antes era duro, era la ley y te condenaba. Ahora no, ahora es la salvación en Cristo y es el Dios todo amor, ¿no? O sea, como que se hace esa diferencia sin tomar en cuenta que la Biblia es una y que el Nuevo Testamento resalta o recalca de algún modo la enseñanza del Antiguo Testamento. Eso es un poquito que quería comentar. Sí, no. En el cristianismo, Jesucristo asume y cumplimenta el Antiguo Testamento. Claro. En el judaísmo es el Antiguo Testamento, no es llamado así, sino que es el Tanaj, como ya lo hemos visto en algún momento, que es la palabra misma de Dios. Acá no hay que hacer, como vos bien decías, ninguna división en ese sentido. Y también hay una apocalíptica judía muy interesante, entre el 300, 350 hasta la aparición de Cristo, o el cierre del canon judío en el concilio de Jaffe, el año 70 aproximadamente después de Cristo. Bueno, hay una apocalíptica judía. De esa apocalíptica judía, o sea, de esos libros apocalípticos judíos, también tiene mucho el apocalipsis cristiano. O sea, claro, el desconocer, hay muchos que explican, que hablan, bueno, en su medida, pero el desconocer la historia o la teología genera que uno piensa, bueno, esto sale de la nada, es único. Sí y no. Es único porque todo libro es único, pero además hay una apocalíptica judía que retoma lo de los profetas del siglo 6, 5 antes de Cristo, pero después hay una producción apocalíptica judía muy importante, muy fuerte, antes de la llegada del Mesías, que aparece también en el libro del Apocalipsis cristiano. Aparte, tener en cuenta una cosa, que el libro de Apocalipsis no fue aceptado rápidamente por la iglesia cristiana primitiva, digamos primitiva entre comillas, porque eran los primeros. Los padres apostólicos, los padres apologetas, o sea que defendían el cristianismo, y los padres de la iglesia, ya hablamos del siglo IV, V, no todos veían al Apocalipsis como un libro canónico. Es más, en Oriente, el libro de Apocalipsis fue bastante resistido para que ingrese en el canon, en la zona del Oriente, lo que hoy diríamos la zona de Armenia, la zona rusa, hacia mucho más el este de lo que es Europa. O sea, fue resistido el libro porque, bueno, también tenía mucha tradición judía dentro, y esta cosa de no querer compartir con el judaísmo. Pensemos que en ese momento había mucho antisemitismo, lamentablemente todavía lo hay, pero había mucho antisemitismo y se mezclaba también en la cuestión literaria bíblica con la idea de que, bueno, esto es demasiado hebreo y no sería conveniente que esté con lo que es cristiano, teniendo en cuenta aparte que se olvidaban, ¿no? Algunos que Jesús era judío, María era judía, José era judío, los 12 apóstoles judíos, todos los primeros cristianos, el 100%, Pedro, Pablo, todos eran judíos, Santiago el hermano de Jesús. Pero bueno, el cristianismo después se desarrolló de otra manera, que eso lo tenemos ahí, después el comentario de YouTube de Historia del Cristianismo, lo tenemos ahí todo bien explicadito. Y que la Biblia es judía, profesor, en general. Y básicamente sí, claro, las raíces son judías. Claro. De alguna manera el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos 9, 10 y 11 del Israel espiritual, está hablando también de esto, de que hay una ligazón con todo lo que tiene que ver con el pensamiento oriental hebreo, de lo cual no se puede desligar. El cristianismo medieval se desliga en parte de esto cuando aplica la filosofía aristotélica, agustiniana,
platónica, la escolástica, que también está en la serie de lo que es historia del cristianismo que tenemos, pero básicamente siempre es la tradición del pensamiento hebreo la que domina y que hay que entender para poder comprender todos estos giros idiomáticos, símbolos, contextos, para poder entender bien la Biblia. Justamente lo que usted dijo, el pensamiento hebreo. Lo que pasa, profesor, hay que resaltar esto, que ellos contaban, escribían, narraban, enseñaban lo que ellos tenían, lo que ellos eran, lo que ellos conocían, y es justamente que el judaísmo en sí. Sus conceptos eran del Tanaj, del Antiguo Testamento, si quiere. Entonces, es lo que ellos transmiten, sino que ahora, vamos a decir, a la forma de ver o a la enseñanza que ahora están llevando, pero no era distinta en sí, sino sencillamente es lo que ellos aprendieron, lo que ellos conocían, la fe que ellos tenían, están transmitiendo en este llamado Nuevo Testamento, ¿no? Como dije, la Biblia es una en sí. Sí. No es otra, no es que partieron y ahora es otra cosa, sino que sencillamente... No. Para poder entender bien hay que tener toda una línea histórica de interpretación y no hacer corte, porque si no, no podés explicar de dónde salen las cosas, y ahí cometés errores garrafales, digamos, de interpretación. Y ahí está el problema mayúsculo, creo, en la mayoría de las interpretaciones, porque se divide y se aparte, y es como si del Antiguo Testamento tomo lo que me conviene y el Nuevo Testamento como es otro, bueno, este es el que vale y el otro no vale. Claro, y ahí está el gran error que cometemos a veces a la hora de leer o tratar de interpretar la Biblia. Exactamente. Profesor, muchas gracias. ¿Algo que añadir para cerrar esta parte? No, esto de que se haga una lectura de Ezequiel capítulo 1 y que se repase todo lo que venimos trabajando y tengamos en cuenta entonces esta cosa. Me quedo con esto de me tomó el espíritu, ¿no? Una implicancia o una interpretación de esto sería, bueno, ahora veo con mayor claridad, ¿no? La idea de poder ver con mayor claridad, que lleva su tiempo, que cada uno tiene su momento en la vida, su época, su kairos, su tiempo puntual, digamos, para decirlo en griego. No es igual para todos, y que podamos en esta semana ver con mayor claridad las cosas de nuestra vida, ¿no? Creo que eso es muy importante por los momentos que uno va pasando en su existencia, ¿no? Que es tan corta de paso, pero tratar de ver con claridad la vida que nos rodea. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Que tenga un buen día, buena semana. Nos estamos reencontrando entonces el próximo sábado y continuamos con este tema de este libro tan interesante que es el Apocalipsis. Bueno, un abrazo a vos y a los que nos estén escuchando o después nos vean en YouTube. Un abrazo. Exacto, un abrazo. Bueno, ahí estaba el profesor Martín Aizikovic, como siempre compartiendo con nosotros, como cada sábado, y estamos tratando el tema del libro de El Apocalipsis, que está bastante interesante. Recuerda que el profesor Martín Aizikovic llega a nosotros gracias al Seminario Internacional Teológico Bautista. Anímate a estudiar, aprende en un marco de calidad educativa.